A todos buenos días, Dios los bendiga. No saben cuánta felicidad, cuánta alegría en Dios de volver a tener esta cita divina, este momento especial de congregarnos, de amar a Dios, de levantar un altar desde los diferentes lugares, pero con un mismo sentir, un mismo propósito, exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Así que a todos ustedes allí donde están en casa, en los diferentes lugares, reciban un abrazo fraternal, y a los que estamos aquí, desde temprano hemos llegado preparándonos para juntos glorificar el nombre del Señor. Déjeme darle dos noticias buenas. Escúcheme, dos buenas noticias antes de la gran noticia que es el mensaje de la palabra. El día martes, los diferentes colegios cristianos vamos a estar celebrando algo que se llama Escuelas que Oran. Escúcheme esto, Escuelas que Oran. Usted lo está viendo ahí en la pantalla. Y este es un proyecto que el Señor ha dado a todas las instituciones cristianas para provocar un avivamiento en medio de la educación, para presentar delante de Dios las nuevas generaciones. Y ahí hay un numeral, usted se puede unir. Usted puede estar ahí, tal vez no tenga su hijo, su hija en un colegio o en una universidad cristianos, pero nos vamos a unir creyendo que Dios quiere impactar la esfera de la educación, que ahí hay algo especial, que ese es un terreno de guerra, pero que nos levantamos en el nombre de Jesús para creer en un avivamiento de Dios en la educación. Ahí oraremos por los estudiantes, por los papás, porque la gloria de Dios visite las escuelas, y por eso se llama Escuelas que Oran. Usted se puede unir. Le tengo una segunda buena noticia. Ya estamos trabajando para volver a la presencialidad. Diga ya en casa, gloria a Dios. Póngase feliz porque es una buena noticia. Hemos procurado ser un ministerio prudente, un ministerio que está sujeto también a las normas gubernamentales. Estamos percibiendo los tiempos y gracias a Dios que ya está pasando el segundo pico de la pandemia. Y esto ya nos lleva a prepararnos. Gracias a Dios está llegando la vacuna. Y a partir del mes de marzo, escúchame bien, vamos a comenzar ya el plan piloto con liderazgo de las redes de pastoreo, donde vamos a estar en el primer servicio 8 de la mañana. Y ese mismo servicio se seguirá transmitiendo por las redes sociales, es decir, la virtualidad llegó para quedarse, no vamos a parar. Siempre vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, pero ya con presencialidad. Y a partir del mes de abril tendremos dos reuniones. A las 8 de la mañana, esta reunión será presencial virtual, y a las 10 de la mañana tendremos una segunda reunión donde habrá presencialidad y será un privilegio, una alegría volvernos a ver, volvernos, bueno, yo lo digo y perdónenme si soy imprudente, volvernos a abrazar. Para mí el abrazo es un estilo de vida inamovible. El poder vernos, el poder congregarnos, el poder disfrutar juntos la bendición del Señor. Así que usted que está anhelando, pues reciba esta buena noticia, y la meta es que no nos quedemos conformes con la virtualidad, sino que nos vamos a congregar porque ese es un principio divino y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Así que estas son buenas noticias. Estamos trabajando arduamente para hacer todo este trabajo extraordinario y le vamos a ir dando indicaciones, cómo inscribirse, cómo se va a hacer con los niños, etcétera, para saber que volveremos a congregarnos. Amén. Bien, hemos orado y vamos entonces a recibir la palabra del Señor. Este es el mes del Shaddai, el Dios todopoderoso o el Dios todo suficiente para suplir las necesidades de su pueblo, el Shaddai. Y vamos a ver una enseñanza muy linda. Hace 8 días hablamos viviendo por los diseños de Dios, y hoy
vamos a tratar una enseñanza viviendo por las promesas de Dios. Usted tiene ahí en qué escribir y también su Biblia. Recuerde que no vemos el culto, sino que participamos del mismo. Así que usted está ahí, se arregló temprano, está pendiente para recibir el consejo de la palabra del Señor. Y estaba estudiando y mirando el asunto de las noticias. Todos los días hay noticieros y nos damos cuenta que la mayoría de noticias son malas, son negativas, desalentadoras. Y me puse a estudiar por qué tantas malas noticias. Y una universidad de Canadá, McGill, esta universidad hizo un estudio sobre las malas noticias y llegó a estas conclusiones. De manera interesante, las noticias malas venden más que las noticias buenas. Número 2, a los espectadores les gustan más las noticias malas que las noticias buenas. Tremendo. A la gente le gusta escuchar más esas noticias. Número 3, la gente recuerda más las noticias malas que las noticias buenas. No debería ser así. Y número 4, la gente reacciona más por las noticias malas que por las noticias buenas. Usted se da cuenta que cuando alguien escucha el teléfono y alguien está hablando según la hora, si de pronto es las 10, 11 de la noche, lo primero que dice el otro es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que ya el ser humano está programado para recibir más malas noticias que buenas. Creemos más que es fácil una mala noticia que una buena noticia. Qué tremendo esto. Y qué interesante saber que en medio de este estudio nosotros somos el pueblo de las buenas noticias. Dígame a eso. Nosotros somos el pueblo de las buenas noticias. Así que no estaría bien que como hijos de Dios, sabiendo lo que arrojan estos estudios, nosotros también alimentáramos las malas noticias. Siempre he pensado en lo que se habla en casa. Yo sé que hay que administrar, yo sé que hay que tener cuidado con muchas cosas, pero no está bien que usted le diga a sus hijos: cómase todo porque de pronto mañana no tenemos nada. Usted está mandando una información errada, porque Dios nos sostiene. El mensaje no debe ser así. El mensaje sería: aprendamos a administrar todas las bendiciones que Dios nos da. Pero nótese cómo a veces hay una predisposición a las malas noticias y a veces con nuestras palabras y pensamientos alimentamos. Por eso hay que estudiar bien la palabra. Y hoy vamos a ver este mensaje: viviendo por las promesas de Dios. Y vamos a tomar un texto bíblico en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 15 a 24, para ver lo que el Señor nos quiere decir. Le repito la cita bíblica: 2 Corintios capítulo 1, versículos 15 al 24. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Como hijos de Dios, debemos saber que vivimos por las promesas y no por las circunstancias ni las malas noticias. A usted y a mí no nos condicionan las malas noticias que sacan los periódicos, los noticieros, se hablan de aquellos medios de comunicación amarillistas. Eso no es lo que nos condiciona a nosotros. Y si seguimos en la línea, la introducción que tenía, mire cómo la gente puede creer más una mala noticia que una promesa. ¡Qué tremendo! No debería ser así. Así que aprendamos del apóstol Pablo cómo enfrentar desafíos de la vida y cómo lo podemos hacer a través de las promesas de Dios. Y le voy a decir lo primero. Las promesas de Dios contrarrestan toda mala actitud. Las promesas de Dios contrarrestan toda mala actitud, toda mala noticia. Y cuando leemos este texto, que seguramente usted dijo, pero no entendí mucho lo que se leyó, lo voy a poner en contexto brevemente. El apóstol Pablo ya había ido y fue quien fundó la iglesia en Corinto en uno de sus viajes misioneros. Pero después supo que esa iglesia se estaba portando mal. Era una iglesia que había tergiversado la doctrina, se había acomodado, estaba viviendo un cristianismo, pero de una manera carnal, de una manera incorrecta. Entonces Pablo tiene que escribir la primera carta y decirles que la manera en que estaban viviendo no estaba bien. Abusaban de la cena del Señor, abusaban de los dones, admitían el pecado, y Pablo tiene que exhortarlos. Escribió esa carta. Cuando se hace un estudio de fondo, se considera que se escribió una segunda carta que se perdió o no está registrada en la Biblia. Y lo que nosotros conocemos como Segunda de Corintios parece ser que es una tercera carta. Esta carta, mire cómo comienza diciendo, Pablo está aquí argumentando, explicándole a la iglesia porque él les había prometido ir, había prometido pasar por allí, visitarlos, pero se le presentó un inconveniente, no pudo ir. Y dolorosamente había un grupo de maestros y de creyentes que tenían oposición al ministerio del apóstol Pablo, los cuales no perdían oportunidad para menospreciar y cuestionar su ministerio, por lo cual el corazón del apóstol estaba afligido. Y ellos ahora estaban tomando como excusa el que Pablo no hubiera podido cumplir la promesa para decir, no, si así es Pablo, pues así será lo que predica. De la misma manera, eso no se va a cumplir. Y es donde Pablo tiene que hablarles de esta manera. Por eso las promesas de Dios contrarresta toda mala actitud, toda mala actitud. Mire cómo en medio de ello los maestros y los creyentes que estaban en oposición al apóstol tenían voces extrañas de menosprecio, cuyo objetivo era desalentarlo y sacarlo del propósito de Dios. Y esto que vivió Pablo, mire que es el apóstol, es el hombre de Dios, pero nadie está exento que dolorosamente vengan voces extrañas, vengan malas noticias, vengan circunstancias que vienen para desalentar. Y siendo el apóstol Pablo, también vive esa circunstancia. Y aquí debemos preguntarnos nosotros, ¿qué escuchamos y cómo reaccionamos frente a aquellas voces? Todos los días nuestros oídos físicos
y nuestros oídos espirituales están recibiendo información. Están recibiendo información. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros frente a estas voces? No ignoramos que en algún momento esas voces, esas acciones pretendan tener un impacto. El apóstol Pablo inicialmente se afligió, pero mire cómo nos damos cuenta que el apóstol Pablo reacciona de la manera correcta, contrarresta la mala actitud. Y es interesante saber que asombrosamente dichas voces suelen venir de fuentes cercanas, no de extraños. Se suponía que eran maestros, se suponía que eran hermanos de la iglesia y ellos traían malas noticias. Creo que aquí hay algo que debemos decirle al Señor. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, portador de buenas noticias. Yo quiero portar buena noticia, no quiero ser una persona negativa, no quiero atizar el fuego, no quiero estar echándole leña al fuego del problema, la circunstancia, porque hay gente que es bélica. Déjeme decirle este término, le gusta el bonche, le gusta la pelea, le gusta meterle la curiosidad y la cizaña al asunto. Y estos maestros y estos cristianos tenían esa malicia. Esa es una malicia donde, uy, mire, pero no que era el apóstol Pablo, a ver, no que era ungido, no que fue al que Dios se le apareció camino a Damasco, a ver, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está el poder de su palabra? Si eso es el apóstol Pablo, ¿cómo serán los demás? ¿Cómo será Silvano y cómo será Timoteo? Y hay gente que habla así, maliciosa, con cizaña, con veneno, y entonces eso viene como una voz extraña, y yo debo saber primero que no seré una persona así. Diga conmigo, no seré una persona llena de cizaña. No juegue al chisme, no juegue a la malicia, no juegue a llevar el tema por el lado que no es, para afectar a otros. Pero ahora aprendamos del apóstol Pablo, porque hay un peligro, escúcheme, cuando vienen esas voces extrañas, hay un peligro. Y uno de los peligros es permitir el desánimo en nuestros corazones. ¿Permitir qué? Permitir el desánimo. Y hay gente que se deja desanimar. ¿Usted por qué no volvió a la iglesia? No, es que allá lo que estaban diciendo, mire, no sé qué. Yo escuché un comentario, mire lo que dijeron. No permita el desánimo. Ayer estaba hablando con mi esposa y aún a nivel ministerial estaba diciendo algo que me ha dolido, me ha costado por este tiempo. Y le dije, mi amor, te quiero contar esto, pero quiero que me escuches como una mujer de Dios madura. No para que te afecte, sino para que me ayudes a orar. Y le conté algo. Entonces yo debo pedirle al Señor que me ayude para no permitir el desánimo, porque si me dejo guiar por las voces extrañas termino diciendo, yo ya no sigo, yo paro, yo entrego, yo no me vuelvo a congregar. Eso es mejor ir por allá a un lugar donde a uno nadie lo conozca, para que nadie se le meta a uno en la vida. No es eso. No hay que permitir el desánimo. Otro peligro es aparecer hablando como ellos. Y qué tremendo saber, escúcheme esto, qué tremendo saber que hay gente que termina hablando de la misma manera. Y la gente rebelde y la gente de malas noticias, qué tremendo que tiene la habilidad de influenciar a otros. Influencia a otros. Tengamos cuidado de no aparecer hablando como ellos. Lo veo una y otra vez. Cuando yo veo gente que a veces viene y me dice, pastor, es que yo no quiero volver a la iglesia, es que una cosa, es que otra. Sabe que ya he aprendido a mirar a quién están escuchando, quién está detrás de esto, quién les está hablando. Tenga cuidado, escúcheme,
para no permitir el desánimo, pero para no aparecer hablando como aquellas personas. Por eso Dios ha puesto autoridades, por eso Dios nos ha dado su palabra, para que nosotros nos conduzcamos a través de la misma. Y podemos terminar haciéndole daño a otros y a la obra del Señor. Cuidado con eso. Podemos terminar haciéndole daño a otros y a la obra del Señor. Por eso en este primer punto le digo que las promesas de Dios contrarrestan todas las estrategias antagónicas de desánimo, de crítica y de duda. Yo oro por una iglesia que no se deja afectar, que cuando vengan aquellas malas noticias, tomamos las promesas de Dios, discernimos lo que está pasando y no nos dejamos ni desanimar, no entramos en la crítica, no entramos en la duda. Pero número 2, las promesas de Dios nos dan confianza en que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Mire lo interesante, mire lo interesante. El apóstol Pablo se aflige, pero no se detiene. Eso me gusta. Nos podemos afligir, pero no nos vamos a detener. Y les había prometido ir, no le había sido posible, pero les explica y le dice: yo lo hice con carácter, pero apelo a la conciencia. Y Dios sabe que en mí estaba el hacerlo. No sabía que iba a tener esos impedimentos, pero Dios sabe que yo lo quería hacer. Y aquí vemos que hay una línea delgada entre el testimonio de nuestra conciencia y la vanagloria o jactancia de sí mismo. Mire cómo el testimonio de nuestra conciencia tiene algunas características. Es un asunto de ética y moral interna, resultado de la regeneración dada por la obra de Cristo. Eso dice que la conciencia, escúcheme, las promesas de Dios no es solo plata. Las promesas de Dios no es solo conseguir el trabajo. La promesa de Dios no, eso es circunstancial. Yo le estoy hablando como la promesa de Dios me lleva a tener una conciencia limpia, porque está dentro de un orden ético y moral dado por el Señor gracias a su obra regenerativa. Pero también ese testimonio de conciencia exalta a Dios dando testimonio de su obra. Pablo lo estaba haciendo. Lo hizo desde su humillación. Y ese testimonio de la conciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Eso quiere decir que Dios da testimonio de nosotros. Ni usted ni yo hemos cumplido al 100% a cabalidad lo que hemos prometido. A veces no podemos, no somos perfectos. Pero escúcheme esto, no es una imperfección que justifica la carnalidad. Es una imperfección que en medio de ella da testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, cuando se da desde la vanagloria, ya está la jactancia, la egolatría, resistencia a reconocer errores y debilidades, compararse con otros con la intención de humillar y menospreciar al prójimo, se hace del orgullo y es una obra de la carne. Eso quiere decir que lo que hace el apóstol Pablo aquí es aplicar la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia lo lleva a saber que nada ni nadie lo va a detener del propósito divino. Él se mantiene enfocado y él sabe que tiene una limpia conciencia. Bendigo la iglesia, lo bendigo a usted para que tenga una limpia conciencia. Porque cuando hay una limpia conciencia, hay un terreno preparado para el cumplimiento de las promesas. En el nombre de Jesús, yo pido que el Señor santifique nuestras conciencias. Se dice que la cárcel más impresionante no es una cárcel física, aunque es doloroso y bendecimos a todos los internos. No sé si alguien desde una cárcel esté viendo esto, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y qué tremendo que uno ve gente en la cárcel libre, libre. Yo he conocido personas cristianas que están en una cárcel que gozan de una libertad impresionante. Y hay gente libre físicamente, pero cautiva en su conciencia. Pablo sabía que no les había mentido a ellos. Pablo sabía que no los había engañado. Era un asunto accidental, pero su conciencia estaba limpia.
Dios nos ayude a tener una conciencia limpia. Y eso nos dice en el segundo punto que las promesas de Dios producen sanidad en nuestro corazón. Yo bendigo su corazón con sanidad, para que en el nombre de Jesús su conciencia esté limpia, no tener acepción de personas, no estar haciendo daño a otro. Que en el nombre de Jesús lo podamos tener en nuestro corazón. Y entonces ahí va algo importante, y es que las promesas de Dios revelan el carácter de un Dios bueno y misericordioso. Diga conmigo, Dios bueno y misericordioso. Mire lo interesante. Pablo afirma que cuando de las promesas de Dios se trata, estamos frente a un Dios veraz. Porque mire esto, los maestros y los cristianos que se habían, dice la abuelita, se habían amangualado, se habían unido en contra del apóstol Pablo para criticarlo, para poner en tela de juicio su ministerio. Ellos estaban tomando una excusa, quizás porque se sintieron aludidos en la primera carta debido a la exhortación que el apóstol les está haciendo. En otras palabras, están diciendo, a ver, ¿dónde está el que nos exhorta? ¿Dónde está el que dice predicarnos? Y les dije que la interpretación de ellos es, si Pablo nos mintió, entonces ¿cómo vamos a creer el mensaje de el Cristo que nos predica? Pero mire lo que está diciendo. Pablo está afirmando que las promesas de Dios son veraces. Estamos frente a un Dios veraz. Y eso nos lleva a una aplicación práctica. No nos escudemos en los errores de los hombres para alejarnos de Dios. Esa es una excusa barata. No tiene argumento, no tiene sustento. Ah, no, yo no vuelvo porque fulano de tal, es que yo escuché esta noticia. Le voy a decir esto porque fue algo público. Hace unos días atrás, dolorosamente, salió en un noticiero que un pastor de por allá, no sé qué, un asunto raro y aparte, estaba violando a una niña. Y eso salió por los noticieros. Entonces yo lo puedo decir porque dolorosamente salió por las noticias. Y lo pusieron en redes sociales. Y me encontré con eso. Y tomé tiempo para poder leer lo que la gente escribía. Se podrá imaginar toda la basura que se escribió contra la iglesia, contra los pastores, contra Dios mismo, de manipulación, de una cosa, de tantas cosas más. Y después de haber leído todo eso, también escribí. Y escribí, dije, yo soy pastor. Y al igual que usted, yo tengo indignación, porque ese es un acto aberrante que se debe condenar y se debe juzgar. Yo también estoy de acuerdo. Pero ¿sabe? También escribimos desde el dolor, desde el odio. Y les escribí, les dejé ver que soy un pastor, que puedo poner la cara y que puedo decirles quién soy. Tengo hijos, tengo nietos, que he estado pastoreando por mucho tiempo en un mismo lugar, que nadie me puede señalar diciendo que he sido malicioso con una hermana, ni he sido imprudente con un niño. Nadie me puede señalar. Y les escribí y los bendije, les escribí con amor y les dejé ver que el error de un hombre perverso no puede opacar a un Dios bueno y a un Dios misericordioso. Y los alenté y los bendije. ¿Sabe? Nadie me refutó. Encontré muchos likes, mucha gente que estaba de acuerdo con lo que escribí. Ahora, no lo hice para que la gente me diera los likes. Lo hice por un asunto de conciencia. Y para dejar claro que aunque gente perversa haga cosas como esas, y el día de mañana puede salir que un pastor estafó o que pasó esto, desgraciadamente Satanás usa eso para aprender a desacreditar el evangelio. Pero usted y yo
vamos a tener una conciencia limpia y vamos a saber que aunque dolorosamente alguien falle en el camino, mis ojos y mi corazón están puestos en Jesús. Voy a aprender a saber que aunque un mensajero falle, el mensaje sigue siendo fiel. El mensaje sigue siendo intacto. Y es ahí donde nos lleva a nosotros a confiar que aunque los hombres fallemos, eso no compromete la veracidad de Dios. Y que la esperanza de la humanidad no está en la actuación humana o en su devoción, sino en el carácter y las promesas de Dios. Dígame a eso ahí en su casa. Eso es importante, eso se llama enfoque, madurez, equilibrio. Eso se llama salud espiritual. ¿De dónde estamos agarrados? Y eso nos dice que aunque los creyentes tengamos que sufrir en un mundo caído por ser cristianos, Dios suplirá para cada necesidad física, emocional y espiritual a través de Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de Cristo no es solamente para el cielo, sino que aquí también nosotros podemos disfrutar esa bendición. Por eso Pablo está diciendo este juego de palabras, que aunque en el hombre a veces hay un sí y un no, es decir, que la palabra relativa, que podemos decir algo y no cumplirlo, que algo puede pasar en el camino, está diciendo que Dios no es un sí y un no. Dios no nos vacila, Dios no nos distrae, Dios no nos engaña. Dios no es un Dios que promete y en el camino sale con charadas. En el camino sale con cosas raras. ¿Usted se imagina qué tal? Dios diciendo, te prometí esto, pero discúlpeme, es que yo sí le prometí eso, pero es que se me acabó la bendición en el reino de los cielos. Déjeme saber si la semana entrante tengo. No, Dios no es así. Es ahí donde dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. De tal manera que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la iglesia de Dios, usted y yo, podemos estar absolutamente seguros que lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir y en ello podemos descansar. Por eso podemos vivir por las promesas de Dios. Vivimos por las promesas de Dios, porque es en el sí y en el amén. De hecho, nosotros usamos mucho la palabra amén. Alguien habla algo y dice amén, amén, sí. Deberíamos responder con el amén. Así es a lo que salió de la boca de Dios. Y eso nos da una confianza importante, que usted y yo vivimos por las promesas de Dios. El hombre puede fallar, el mundo se puede mover, pueden venir las malas noticias, pero nosotros vivimos por las promesas de Dios. Y yo se lo digo con humildad, pero con seguridad. Si algo me ha ayudado a mí, si algo me mantuvo con gozo, con paz y con confianza durante toda la pandemia, terminando el año pasado y aún este año, es porque no vivo por lo que dicen las noticias. Yo vivo por lo que salió de la boca de Dios. Su vida y su casa viven por lo que salió de la boca de Dios. Déjeme terminar haciéndole algunas preguntas. ¿Cómo reaccionamos frente a las malas noticias y las voces extrañas? ¿Somos loros repitiendo malas noticias? ¿Somos ave de mal agüero? ¿Tenemos un lenguaje negativo? ¿Qué pasará? El mundo se va a destruir, qué terrible. Uy, mañana vamos a tener hambre. Uy, mire lo que dijo esta noticia. Estamos creyendo más a las noticias negativas, a las noticias mentirosas y a tantas cosas más que a la palabra de Dios. Tenemos que saber que somos el pueblo de las buenas noticias. Nos estamos pareciendo a aquellos maestros y cristianos rígidos y criticones que tenían como objetivo aplastar al apóstol Pablo. ¿Le es fácil hablar de otro?
La Biblia dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Como pastor escucho mucha gente. Me fascina, escúcheme, para mí es un privilegio estar con alguien en una situación crítica. Y los veo llorar porque se han cometido errores. No soy un pastor alcahuete, pero qué bueno poder extender la mano y decirle: estoy aquí para ayudarte. Tú puedes. Ánimo, vamos a salir adelante. ¿Acaso la Biblia no dice 7 veces cae el justo y de todas ellas le levantará el Señor? Lo más tremendo es que el que critica está más hundido que el otro. Qué interesante que Dios nos ayude a no ser como estos maestros y como esos cristianos criticones, sino que aprendamos en el nombre de Jesús a ser la mano misericordiosa que se extiende, la mano amiga, la mano alentadora, que quizás una persona falló en algo, no le estamos encubriendo el pecado, pero le estamos ayudando a levantarse porque creemos que en Dios hay una segunda oportunidad. ¿Está dudando de alguna promesa que Dios le entregó en el pasado? ¿Está dudando? Pues déjeme decirle que hoy podemos confiar en lo que ha salido de la boca de Dios. Oremos para saber que usted y yo, su casa y mi casa, vivimos por las promesas de Dios. Eso nos lleva a levantarnos con expectativa y acostarnos con satisfacción. Yo miro un futuro lleno de esperanza y de confianza. Digan lo que digan las noticias, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra sana, tu palabra alienta, tu palabra fortalece, tu palabra consuela. Y Señor de los cielos y la tierra, en medio de un mundo de malas noticias, que dolorosamente le gusta la mala noticia, recuerdan más las malas noticias, reaccionan por las malas noticias. En medio de ese mundo, tú levantaste un remanente que se llama tu iglesia y la impregnaste de buenas noticias. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Por eso hoy decidimos poner nuestros ojos, poner nuestro corazón, poner nuestra confianza en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que no fue sellada de cualquier manera. No es como lo barato que nos dicen que sellemos algo con dinero, porque eso no es bíblico. La promesa de Dios ya fue sellada a través del pacto de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, yo oro, Padre, para que nuestra vida esté codificada por tu palabra, nuestra vida reaccione por tu palabra, nuestra vida crea a tu palabra, nuestra vida se conduzca por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que cuando enfrentemos los retos, los desafíos, como lo hizo el apóstol Pablo, no nos desanimemos, no resultemos hablando mal, no resultemos cuestionando a Dios, sino que vivamos por las promesas de Dios. Para cada circunstancia hay miles de promesas de Dios y viviremos por ellas, Señor amado. Hay promesa para el enfermo, hay promesa para el caído, hay promesa para el abatido, para el hogar en crisis, hay promesa para el que ha pecado, y nos agarramos hoy de la palabra de Dios. Vivimos por la promesa del Señor, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Diga: yo vivo por la palabra de Dios, yo tomo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí donde está. Y seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor en este servicio.